si es que ya se ha dictado medidas restrictivas, significa de que es un caso bastante delicado. El Poder Judicial ordenó 8 medidas restrictivas y el pago de una caución contra el líder de Perú Libre y los congresistas quienes son investigados por presunta afiliación terrorista. Todos han salido a decir que es una persecución política, que no se puede creer en los organismos de justicia en este país. Bueno, eso es la reacción de los implicados, por supuesto. No pensábamos que iban a decir otra cosa. El sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial impuso el mandato de comparecencia con restricciones contra los ya mencionados. Además de su afiliación terrorista, se les acusa de haber obstaculizado la acción de la justicia. Y esto se hace para asegurar la sujeción al proceso y el eventual juzgamiento, precisamente. Entonces, nosotros estamos ya con el señor Yaranga. Señor Yaranga, la misma pregunta, por favor. Sí, Karina, como te decía, este es un proceso bastante complejo y obviamente tanto el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que corroborar cada uno de los casos. Sin embargo, si es que ya se ha dictado medidas restrictivas, significa de que es un caso bastante delicado y que en el proceso han encontrado pruebas seguramente fehacientes que relacionan y que varios colaboradores ya especiales se habían anunciado desde mucho más antes en los 3 casos. Bueno, ¿usted nos puede detallar un poco más como 3 casos? Mire, en el caso del señor Bermejo se le acusa de haber ingresado directamente a los campamentos de los remanentes terroristas de los Quispe Palomino, para hablar con José. Por lo menos en más de una oportunidad. Igualmente de haber recibido remesas en dólares para su desplazamiento tanto en el país como en el extranjero, contactos con grupos también como las FARC y otros. En el caso del señor Vladimir Cerrón, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, se presume que él ha intentado desde mucho más antes tener contacto con estos remanentes y que por fin se habría contactado a través de uno de sus trabajadores todavía un poco antes del 2009 y que igualmente él habría recibido diversas remesas cuyo contenido hasta el momento por lo menos yo desconozco. Y en los demás casos obviamente también sería de algún ingreso, de uno o más ingresos. Y eso por lo menos en el caso de 2 o 3 colaboradores eficaces ya lo han ratificado. Ahora todo eso tiene que cruzar, toda esa información tiene que cruzar tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Muy bien, pero en el caso de Guillermo Bermejo, empecemos por Bermejo, ¿no se supone que él ya siguió un juicio y que era precisamente por pertenecer a grupos terroristas y que fue exculpado? Absuelto. Sí, Absuelto. En el caso de él sí, obviamente así es, en la primera instancia y que el Ministerio Público y el Procurador igualmente han apelado a una segunda instancia. Ahora se está a la espera de las decisiones de la segunda instancia. Bueno, su caso de él es mucho más complejo. Por casos mucho menores que el caso del señor Bermejo, hay mucha gente que hasta ahora está en la cárcel, ¿no? Por eso era algo inexplicable que con todas esas pruebas, las versiones de los colaboradores eficaces no haya tomado en cuenta los jueces de la primera instancia. Muy bien, pero estamos en primera instancia, ¿no estaba esto ya oleado y sacramentado? Usted me está diciendo que estamos en primera instancia y mi segunda pregunta, ¿me está narrando usted ahora en el sexto Juzgado de Investigación Preparatoria más o menos lo mismo que hemos escuchado en su juicio? No, este es un caso similar, pero no es el mismo. Este es ya otro caso donde están involucrados ya junto con el jefe del partido de Perú Libre, que es el señor Vladimir Cerrón. Es otro proceso. Me parece que como consecuencia del primer proceso han salido otros colaboradores eficaces también. Y también por algunas versiones periodísticas. Entonces el Ministerio Público ha tomado este caso y lo ha judicializado.
y el Poder Judicial lo ha tomado, entonces este es un nuevo proceso. Es un nuevo proceso donde están implicados los tres y cuando son tres son banda. Exactamente, es una organización. El proceso sería en banda o en organización, porque están tres o más implicados. Todavía hay otras personas por identificar en este caso. Entonces, ese es el trabajo que tiene que hacer en los siguientes meses, en las siguientes semanas, sobre todo el Poder Judicial, obviamente con la colaboración del Ministerio Público. La información que se tiene a partir de este presunto delito de afiliación a organización terroristas, la información periodística que usted me acaba de hacer recordar y la que yo he leído y he escuchado, es que ellos habrían recibido dinero, ¿no? Dinero para este partido que terminó siendo Perú Libre después, pero que inició con otro nombre. Perú Libertario fue primero. Perú Libertario. ¿Así es? ¿De eso se trata? De eso se trata, pero obviamente no estamos hablando de un solo ingreso, no es mi versión ni es la versión del Ministerio Público, es la versión de algunos colaboradores eficaces y eso creo que en el camino ya tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público ya lo están verificando. Exitosa. Y entonces ellos estarían, según los colaboradores eficaces, involucrados con esta facción narcoterrorista del BRAEN? Eso es, incluso se presume el envío de algunas remesas económicas en dólares, ¿no? Consecuencia de ello es que este señor que fue trabajador del señor Vladimir Cerrón fue capturado, lamentablemente por una mala decisión del Poder Judicial, a los pocos meses liberado. Y posteriormente, cuando salió la orden de recaptura, este señor nuevamente, presuntamente ya había ingresado hacia los campamentos de los remanentes y que probablemente más o menos en el año 2019 habría sido asesinado por estas mismas personas, pero a petición de terceras. Eso, por ejemplo, es un caso bastante complicado que tendrá que investigar tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial. Muy bien, aquí una de las reacciones ha sido de Bellido usar los aparatos del Estado como el Poder Judicial y el Ministerio Público para fines de persecución política. Ya se convirtió en perseguido político, únicamente evidencia una apócrifa y cavernaria administración de justicia que tiene el país. No permitiremos más atropellos, usaremos los mecanismos legales para rebatirlos. Por supuesto, cuando uno no está de acuerdo con un fallo de la justicia puede apelar. Persecución política sería pues de su mismo partido, porque quien está en el poder es Perú Libre. Perú Libre es un partido cuyo líder es el señor Vladimir Cerrón, con cuya persona el señor está siendo procesado por actos de pertenencia al terrorismo. Y el Poder Judicial y el Ministerio Público hacen... Muy bien, creo que hemos perdido. ¿No? Ahí está, lo hemos recuperado. Sí. Reitero que por casos menores, tantas personas han purgado condenas fuertes, o sea, por encima de los 8 o 10 años, y otros tantos igualmente continúan en las cárceles por cosas menores que en este proceso. Muy bien, muchísimas gracias.